Que Dios les bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Gracias por estar aquí. Aleluya. Aleluya. Que podamos, Padre Santo, Señor, obtener este alimento espiritual que tiene para nosotros hoy. Amantísimo Dios, Padre Celestial, tuya es la gloria y la honra. Te doy las gracias, Señor, por este día, por el privilegio de estar aquí, papá. Padre, no soy digna de pararme aquí, Señor, y traer tu palabra, Padre. Pero, Padre Santo, a ti te ha placido. Yo te pido, Padre Santo, Señor, aleluya, que tú me uses como un instrumento, Señor, para tu gloria, para traer tu palabra, Padre, a esta casa y todo el que la escucha. Padre, no somos dignos de lo que tú has hecho. No somos dignos de tu salvación. No somos dignos de ser llamados tus hijos, pero aquí estamos aquí, Señor. Yo te pido, cubre a cada uno de los que hemos llegado, Señor. Yo te pido, Padre, que podamos tomar esta palabra, comer la palabra, dirigirla, Padre, que se haga vida en cada uno de nosotros, papá, en el poderoso nombre de Jesús te lo pido. Quita toda distracción y todo lo que no sea tuyo del medio de nosotros, para que podamos enfocarnos, papá, en lo que tú nos quieres hablar. Así te pido, los que vean este video a la distancia, que también sean ministrados a través de tu palabra, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, aleluya. Santo eres Jesús. Amén. En el último mensaje, aleluya, que traje, fue de las 10 plagas de Egipto, y quise brincar un poquito lo que fue en la sangre del cordero, para tocarlo en un mensaje aparte. Lo voy a tocar hoy. Santo eres Jesús. Y la lectura bíblica, me pueden acompañar, Levítico 16, y voy a hacer lectura a lo que era el día de expiación. Pueden abrir la palabra, los que se pueden poner de pie, pueden ponerse de pie. Levítico 16 del 1 al 10. Aunque solamente la voy a usar como lectura de apertura, no voy a entrar tanto, nada más lo voy a explicar por encima. Y es parte, ¿verdad? Estos 10 versículos, todo el versículo 16 explica lo que es la expiación. Vamos a solamente tocar hasta el 10 y vamos después a explicar los otros. Y dice: el Señor habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron a la presencia del Señor y murieron. Dijo el Señor a Moisés: di a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre en el lugar santo detrás del velo. Oye, escuche bien, que no entrara en todo tiempo al lugar santo detrás del velo, es decir, al lugar santísimo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Aarón podrá entrar en el lugar santo con esto: con un novillo para ofrenda por el pecado y un carnero para holocausto. Se vestirá con la túnica sagrada de lino, y los calzoncillos de lino estarán sobre sus carnes, y se ceñirá con el cinturón de lino y se cubrirá con la tiara de lino. Estas son las vestiduras sagradas. Lavará pues su cuerpo con agua y se vestirá con ellas. Y tomará de la congregación de los hijos de Israel 2 machos cabríos para ofrenda por el pecado y un carnero para el holocausto. Entonces Aarón ofrecerá el novillo como ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, para hacer expiación por sí mismo y por su casa. Y tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante del Señor a la entrada de la tienda de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por el Señor y otra suerte para el macho cabrío expiatorio. Y Aarón ofrecerá al macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para el Señor, haciéndolo ofrenda por el pecado. Pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para el macho cabrío expiatorio
será presentado vivo delante del Señor para hacer expiación sobre él, para enviarlo como macho cabrío expiatorio al desierto. Amén, aleluya. Se pueden sentar. Y vamos a empezar un poquito, ya hablamos un poquito de este sacrificio expiatorio. Yo di un estudio de Levítico hace unos meses atrás. Los que pudieron participar pues van a saber ya de antemano de lo que estoy hablando. Pero todo esto, ¿verdad? Primeramente, ¿por qué hacían falta todos esos sacrificios? Sabemos que lamentablemente el hombre desobedeció, el hombre pecó. Y esa historia de la caída se encuentra en Génesis 3, donde por culpa de esa desobediencia y pecado, ahora nuestra recompensa es la condenación. El hombre ganó condenación, el hombre ganó muerte. Dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, porque no hay ni uno que no haya pecado, solamente Cristo, aleluya, están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Todos hemos pecado. Hay mucha gente que dice, no, pero yo soy bueno y no le doy daño a nadie. ¿Sabe qué es lo triste? Que el infierno está lleno de gente buena, pero que nunca aceptó al Señor. El ser bueno no nos va a salvar. Qué triste, ¿verdad? Y muchos dirán, ¿y de qué está a lo mejor lleno, o va a estar a lo mejor lleno el cielo? ¿Saben que el cielo está lleno de a lo mejor gente malísima? Pero esa gente mala se arrepintió. Gente peores que de lo que a lo mejor fuimos tú y yo, pero se arrepintieron, aleluya. No importa si hemos sido buenos o hemos sido malos, solamente hay algo que nos puede salvar, y esa es la sangre de Cristo Jesús. Y hoy voy a estar hablando del poder de la sangre de Cristo Jesús. Ahora, el Señor Dios siempre ha querido tener esa conexión con el ser humano. Dice la palabra que cuando Él creó a Adán y Eva, venía todas las tardes para estar con ellos. Aleluya, hasta que el hombre pecó y se escondió. Santo eres Señor, rompió y tuvo que ser echado. Pero el Señor siempre ha querido que nos relacionemos con Él, y nos ama tanto que Él no le importa lo que tú hayas hecho en el pasado. Él quiere tener una relación contigo. Está llamando tu atención constantemente para tener una relación contigo. Ahora, para que el hombre se pudiera acercar más de lleno al Señor, se estableció una serie de ofrendas. Habían ofrendas de paz, ofrendas de cereales, ofrendas de animales, diferentes ofrendas que eran por diferentes tipos de pecados, ofrendas de culpa. Y eso era para que el hombre se pudiera acercar a Dios temporalmente, cubría esa falta temporalmente. Era algo que había que hacer de continuo, porque seguía la persona. Lamentablemente esa sangre no cubría el pecado para siempre, sino era temporero. Ahora, cuando esta lectura que estábamos hablando, muchos dirán, no entendí nada de esa ofrenda de expiación. Esto era una ofrenda que se hacía una vez al año, y era la única vez que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, y era el sacrificio expiatorio. Ahora, primeramente, Aarón tenía que santificarse. Tenía que estar 7 días antes santificándose. Tenía que llevar un animal para presentarlo por él mismo y por su casa, por si él había fallado delante del Señor, para entonces él poder presentar al pueblo. Ahora, decía lo que leímos, había 2 machos cabríos, uno se sacrificaba y el otro se soltaba al desierto. Ese era el sacrificio, esa era la sangre, ese era el que tenía que pagar por los pecados del pueblo. Pero solamente iba a cubrir los pecados de un año. El año siguiente tenían que volver. Ahora, bien interesante, porque este día que se llama el Yom Kippur, si alguien quiere buscar información acerca del el Yom Kippur, y lo siguen celebrando una vez al año, y no importa el día que cayera, era como si fuera un sábado. Ese día se convertía en un día de reposo automático, no importa qué día cayera, y no podían hacer nada. Ahora, bien interesante, dice que Aarón primeramente, ¿verdad?, ofrecía la ofrenda por sí mismo.
Aún el sacerdote, ni siquiera tenían un sacerdote que pudiera decir que él era 100% santo. Él necesitaba también perdón, aleluya. Qué bueno que ahora tenemos un sacerdote que sí es 100% santo. ¿Saben que él es rey y sacerdote? Ahora sí tenemos un sacerdote 100% santo. Dice que él llevaba el incensario y lo llevaba para que el incensario cubriera el humo, porque tenía miedo para que no muriera. Lo dice el versículo 13. Dice que iba a poner el incienso sobre el fuego delante del Señor, para que la nube del incienso cubriera el propiciatorio. Al final dice, para que Aarón no muriera. Ahora dice que él hacía esta expiación, y esta expiación quitaba la impureza. El versículo 16, quitaba la impureza de los hijos de Israel a causa de sus transgresiones por todos los pecados. Todos los pecados de la nación iban a ser perdonados a través de este sacrificio. Santo es Jesús. Dice el 21 que iba a poner ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío, el que quedaba vivo, iba a confesar todas las iniquidades del pueblo de Israel, todas sus transgresiones y todos los pecados. Aleluya. Alguien, ¿sabes qué es lo triste esto de Adán y Eva? Que alguien tiene que morir por tu culpa y por la mía. Por el pecado, porque el pecado trae muerte. Y si tú no eres el que lo va a pagar con tu propia vida, alguien tiene que morir por ti para limpiarte prácticamente tu transgresión a través de esa sangre. Y eso era lo que hacía estas fiestas, aleluya. Ahora en este día, dice el 29, ellos tenían que humillarse, humillar nuestras almas. Era un día de humillación, aleluya. Dice el versículo 30, porque en este día se hará expiación para que sean limpios, y van a ser limpios de los pecados delante del Señor. Aleluya. Santo eres Señor. Ahora este sistema de sacrificio, aleluya, no era perfecto. Era solamente temporero, porque si hubiera sido perfecto, era una sola vez, aleluya. Y eso lo vamos a ver, aleluya, en Hebreos. En Hebreos, aleluya, el que tenga su palabra la puede abrir en Hebreos. Y vamos a escuchar lo que Pablo enseña en su carta de los Hebreos. Dice el versículo 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, la ley y todos esos sacrificios que hacían, era sombra de unos bienes que iban a venir, aleluya. No la imagen misma de las cosas nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, a ser perfectos a los que se acercan. No importa cuántas veces hacían el Yom Kippur, no importa cuántas veces llevaran sacrificio al templo, eso no podía ser perfecto a nadie, sino que solamente era algo temporero. Dice el versículo 2, porque si lo hubiera hecho perfecto, entonces ya no habría más sacrificio, era solamente un animal. Pero era algo solamente temporero, aunque tenían que buscar el animal a lo mejor sin ningún defecto para poder sacrificarlo. Pero sabemos, aleluya, que no había nada perfecto, no había nada que era duradero. Dice el versículo 4, ahí en Hebreos 10:4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. No los puede quitar. Lo cubría temporeramente, pero no los puede quitar. Santo eres Señor. Pero me encantan los próximos versículos, porque aquí vamos a ver al Señor hablando a través de Pablo. Dice el versículo 5, por lo cual, entrando en el mundo, y aquí empieza a hablar al Señor. Si lo están leyendo de la Biblia, van a ver que la letra empieza a cambiar. Podemos ver la letra mayúscula. Sacrificio y ofrenda no quisiste. Esto es Jesús hablándole al Padre. Mas me preparaste cuerpo. Dice el 6. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad.
como en el rollo del libro que está escrito de mí. Posiblemente se refería a Isaías. Diciendo primero, el versículo 8, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Dice el 9, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero. Aquí es donde se quita ya todo sacrificio. Aquí es donde se quita toda ofrenda. Aquí es donde ya la ley pasa y empieza lo nuevo. Quita, aleluya, lo primero para establecer esto último. Y está hablando del último sacrificio, el que sí lo cubrió todo. Dice el 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho hoy una vez y para siempre. Aleluya. ¿Cuántos saben que Él fue el Cordero que se ofrendó? ¿Sabe que Él no podía morir? Dice la palabra que a Él no le quitaron la vida, Él la dio. Aleluya. Por eso se llama al Cordero. Algo bien interesante que aprendí hace no tanto del Cordero es que el Cordero, cuando iba a ser sacrificado, prácticamente se dejaba sacrificar. Wow. Y el Señor prácticamente también se dejó. Dice la palabra, Él podía llamar a los ángeles. Él podía hacer lo que Él quisiera. Hubo en un momento que lo trataron de matar. ¿Se acuerdan cuando Él estaba en el templo y empieza a hablar de Isaías? Y dice, aquí hoy se ha cumplido esta escritura. Dice que se lo llevaron porque lo querían matar. Pero Él dijo, este no es mi momento. No le pudieron hacer nada. Porque era el momento perfecto cuando Él iba a dar su vida. Porque a Él no se la podían quitar. Dice el versículo 11, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, pero esos sacrificios nunca pueden quitar los pecados. Aleluya. Pero Cristo, el versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Aleluya. Una vez y para siempre. Y esa es la razón, aleluya. No sé si alguien se ha preguntado, ¿por qué los cristianos no usamos los crucifijos que tienen a Cristo crucificado? Es porque Él no está en la cruz. Eso fue una sola vez. Eso fue una sola vez. Ahora, si tú me quieres entonces comprar algo con la imagen, regálame la tumba vacía. Porque es así que me la voy a poner, la tumba vacía. Aleluya. Porque Él venció la muerte. Aleluya. Él venció, Él triunfó. Dice el versículo 12, porque con una sola ofrenda se hizo perfectos para siempre los santificados. Lo que no podía perfeccionar los sacrificios, lo perfeccionó Cristo. Aleluya. Ahora vamos a hablar un poquito de la sangre de Cristo, aleluya, porque la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder y a veces a nosotros los creyentes se nos olvida lo poderosa que es la sangre del Señor. Santo eres Señor. ¿Qué obtenemos a través de la sangre? Y voy a tocar 10 puntos lo más rápido que pueda, no me voy a quedar tanto tiempo en ellos. 10 puntos de la sangre de Cristo. ¿Qué hace en nosotros? Número 1, la sangre del Cordero nos rescata. ¿Cuántos hemos sido rescatados? Primera de Pedro 1, 18 y 19. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Dice el 18, que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. Dice por ahí que les decía que todo es vanidad. Todo es vanidad, aleluya. ¿Sabe que fuimos rescatados de esa vana manera de vivir, la cual heredamos, dice ahí, de nuestros padres? El Señor nos ha rescatado de eso. Santo eres Señor. Dice que no nos rescató con oro, no nos rescató con plata. 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aleluya. Fuimos rescatados. Y eso
Cada vez que abro los ojos por la mañana, es lo primero que te tienes que acordar. Gracias, Señor, por tu salvación. Porque he sido rescatada. Aleluya. Número 2. La sangre del Cordero nos da vida. ¿Cuántos saben eso? La sangre del Cordero nos da vida. En Apocalipsis 2:11 hay una promesa. Y empieza diciéndole a la iglesia: el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu habla. Dice: el que venciere no va a sufrir daño de la segunda muerte, aleluya, sino que vamos a tener vida, aleluya. Me encantan las palabras de Pablo en una ocasión. Filipenses 1:21 dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, aleluya. No le tenemos que tener miedo ni siquiera a la muerte, porque en Cristo no existe la muerte. Lo que existe es dormir en Él, aleluya. Es vida, aleluya. Ahora les voy a recordar la plaga, esa 10ª plaga de la muerte de los primogénitos. Éxodo 12:13, aleluya. Mira lo que el Señor dice. Dice que la sangre del cordero en esos dinteles y en los postes de la casa. Recuerden que esta fue la primera Pascua. El Señor les había mandado a separarse por unos días y después le dice: van a coger un cordero, van a coger su sangre, y cordero se lo iban a comer por familia, lo iban a asar y van a poner la sangre en los dinteles. Y dice el Señor: la sangre del cordero va a ser la señal. Cuando yo vea la sangre al pasar sobre vosotros, ninguna plaga va a venir. Solo iba a pasar sobre. Por eso se llama Passover, la Pascua. Passover, porque pasó por encima y ningún daño le hizo. La sangre de Cristo cubre, aleluya, nos cubre, aleluya, y ninguna plaga va a venir a destruirnos, dice el versículo. Ninguna plaga. Va a llegar plaga, pero no te va a poder destruir. Y eso es el punto que tú tienes que entender. La plaga puede llegar, pero la plaga no te va a destruir, aleluya. No te va a destruir, santo eres Señor. Número 3. Y en esta es importante para muchos de nosotros, aleluya. Esta es la que yo estoy accionando y la que estoy ahora jalando para mí. La sangre del cordero nos sana. ¿Cuántos están pidiendo una sanidad? La sangre del cordero nos sana. ¿Tú sabes que la sangre del cordero sana? Eso fue profetizado en Isaías 53:5. Dice: por sus heridas o por su llaga, depende de la versión que lean, por sus heridas somos sanos. Él sirvió para que tú y yo podamos obtener sanidad. Santo es el Señor. Ahora, la sanidad, bien interesante. Yo llevo un par de días, el jueves no nos reunimos, estoy teniendo unas conferencias en las tardes sobre healing. Y algo bien interesante de esto de healing, bueno, es que casi todo el mundo es cristiano y el que no es cristiano le predicamos. Porque solamente se puede verdaderamente obtener una sanidad a través de Dios. Todo el que está buscando una sanidad se le está predicando acerca del Señor. Pero algo bien interesante que se está enseñando en estas conferencias en las que se habló sobre la sanidad. Se habló que bíblicamente hablando, la sanidad está relacionada con el perdón. Y esto es bien interesante. Y se puede dar una predicación solamente de este tema, nada más lo voy a coger por encimita. Pero la sanidad está relacionada con el perdón. Y eso lo podemos ver en diferentes partes de la Biblia, donde Jesús le dice a la persona, en vez de decirle, ¿has sido sano?, le dice, estás perdonado. ¿Se acuerdan las historias? Tus pecados han sido perdonados. Levántate, anda, vete. Tus pecados fueron más de una persona. Pero para dar un ejemplo, Marcos número 2, para que lo pueden leer después. Marcos número 2 habla de la historia de un paralítico que tenía 4 amigos. Qué bueno es tener amigos con fe. Iglesia, júntate con gente con fe. Dice que estos amigos tenían tanta fe, querían llegar a Jesús, no había cómo llegar, hicieron un roto en el techo. ¿Se están acordando de la historia? Hicieron el roto en el techo, bajaron al paralítico y el versículo 5
Qué interesante, porque en el versículo 5 no dice, viendo la fe de él. ¿Qué es lo que dice? Viendo la fe de ellos. Y está hablando aquí de los 4 que cargaron al amigo. Viendo la fe de ellos, le dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Aleluya. Ahora, bien interesante esto de el perdón, y no voy a entrar mucho ahí, pero es para tú ser sano. Si tú estás en busca de una verdadera sanidad, para tú estar en busca, sabes que nuestros pecados no van a ser perdonados si nosotros no perdonamos. El perdón es tan importante para la sanidad. Tiene que ver bien de cerca, pero eso ya sería otro prédica aparte, pero va bien de cerca la sanidad con el perdón. Y más importante es que para nosotros tener la sanidad tenemos que asegurarnos de haber sido perdonados, aleluya, por el Padre. Y nosotros, para ser perdonados, dice que nosotros tenemos que también perdonar. Santo es Jesús. Ahora, volviendo ahí, aleluya, a la sanidad, voy a contar otra pequeña historia que se encuentra en Hechos 28. Los versículos 3 al 6 los voy a parafrasear. Hechos 28. Hechos 28, Pablo había apelado a César y se monta en el barco. Creo que iban para Italia. Se montan en el barco y dice que hubo un naufragio. Y Pablo, cuando llega a la isla de Malta, tenían ahí el fuego. Dice que una serpiente lo pica. La gente lo miró. Vio la serpiente que era venenosa. Dice que Pablo vio la serpiente y la sacudió en el fuego. Y dice la palabra, esa historia, está en Hechos 28, el que la quiera leer más tarde. Dice que ellos estaban esperando que se hinchara y que le diera un patatú y se muriera Pablo ahí. Estaban al pendiente. Espérate. Y pasaron las horas y no se había muerto. ¿Sabes que no vas a morir al ser picado por la serpiente? La serpiente va a poder atacarte y va a querer picarte, pero no vas a morir. Vas a experimentar a lo mejor dolor por la mordida, pero no vas a morir. Porque la sangre de la oveja, aleluya, esto lo aprendí esta semana, es el antídoto del veneno de serpiente. ¿Sabían eso? Necesitan la sangre del cordero para sacar, aleluya, ese antídoto del veneno de la serpiente. Cuando la serpiente te venga a picar, aleluya, no te va a matar si tienes la sangre del cordero corriendo dentro de ti, aleluya. Santo es Jesús. Yo me gozaba cuando leía esto esta semana. Lo tuve hasta buscar. Yo de verdad, yo Google, wow, es cierto. Tantas cosas que se hacen con la sangre del cordero, aleluya. Lucas 10:19 dice que Él nos ha dado autoridad para hollar sobre serpientes, aleluya. Iglesia, el enemigo va a querer picarte, el enemigo va a querer dañarte, el enemigo va a querer herirte. Pero si tienes la sangre del cordero, no te preocupes, aleluya. Número 4. La sangre del cordero nos limpia, aleluya. Iglesia, esto es algo que tenemos que buscar todos los días. Nos limpia el Señor. Dice Primera de Juan 1:7. Pero es interesante porque la limpieza de la sangre tiene una condición. Primera de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, ahí vamos a tener comunión unos con otros. Dice, y entonces la sangre de Jesucristo nos va a limpiar de todo pecado, aleluya. Para que seamos limpios, tenemos que andar en la luz. Tenemos que andar en pos de la luz y vamos a ser limpios, aleluya. Limpios de todo pecado, aleluya. Pero yo tengo que buscar y andar en la luz. Santo es el Señor. Número 5. La sangre del cordero nos libra de la potestad de las tinieblas. Va bien parecido con el otro. Colosenses 1:13-14 dice que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Aleluya.
Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Iglesia, ya no podemos seguir caminando en tinieblas, aleluya. Si llegó la luz, tenemos que caminar en la luz, aleluya. Número 6. Dice que la sangre del Cordero nos redime, aleluya. Hemos sido redimidos. Y redimidos, aleluya, es cuando prácticamente alguien es esclavo de algo y una persona compra su libertad. Hemos sido redimidos por su sangre. Efesios 1:7. Dicen quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, aleluya. La paga del pecado era muerte, pero ya Él me redimió. Ahora la pagas, aleluya. Ahora la pagas, aleluya. Ya no es la muerte. Ya no es la muerte, aleluya. Sino es vida. Sino es vida, aleluya. Santo eres Jesús. Número 7. La sangre del Cordero nos acerca a Dios, aleluya. ¿Cuándo sabían que podemos ahora acercarnos a Dios? ¿Se recuerdan cuando el Señor le dijo a Aarón: no venga mucho para acá, para el lugar santísimo, porque se puede morir? ¿Se acuerdan que lo leímos anteriormente? Pues ahora la Biblia te dice lo contrario. Ahora la Biblia te hace la invitación: ven, entra. Sabe que en el mismo momento que el Señor Jesús dio la vida en el Calvario, dice la palabra que hubo un terremoto y se rasgó, aleluya, se rasgó lo que dividía el lugar santo del Santísimo. Dice Efesios, aleluya, 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, ahora iglesia, ahora en Cristo Jesús, vosotros, cada uno de nosotros, que en otro tiempo estábamos lejos, ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, aleluya. Todo lo que te alejaba de Dios ya no te aleja más, porque la sangre de Cristo, aleluya, es la que ahora te acerca a Dios. Isaías 55:1 nos dice que vengamos y compremos sin dinero. No necesitamos dinero, no necesitamos nada. Esto es gratis. Esto es para todos. Esto es para el que tiene y es para el que no tiene, aleluya. La salvación es de gratis, aleluya. Él quiere que tú te acerques a Él. Él llama tu atención, aleluya, para que tú te acerques a Él. Número 8. La sangre del Cordero nos hace pueblo de Dios, aleluya. Hubo un momento que no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo. Romanos 9:26 dice: y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois mi pueblo, allí seremos llamados hijos del Dios viviente, aleluya. ¿Cuántos le damos las gracias, Señor, aleluya, que ahora somos pueblo? Pedro nos recuerda en 1 de Pedro 2:9 que somos linaje escogido, real sacerdocio. Iglesia, y no le está hablando aquí, aleluya, a los judíos, le está hablando a la iglesia. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, aleluya. Pero después dice: ¿para qué nos hace pueblo? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, aleluya. Tenemos que vivir ahora en la luz. Tenemos que vivir ahora en la luz, aleluya. Las cosas que ya yo hacía, las cosas que me separan de Dios, cuando yo voy en camino a la luz, cuando yo estoy buscando la luz, cuando yo estoy bañada de la sangre de Cristo, aleluya, ya mi cuerpo no va a querer hacer todo lo que me alejaba de Dios. La sangre del Cordero nos perfecciona, aleluya. Número 9. La sangre del Cordero nos perfecciona. Hebreos 10:14 dice: porque con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre, aleluya. Aleluya. Y sabes que no es que tú y yo seamos perfectos, es que tú y yo tenemos que oler a Cristo. Es que tú y yo tenemos que ser reflejo de Cristo, del que sí es perfecto, aleluya. Ahora vamos con el significado de la sangre del Cordero. ¿Qué significa la sangre del Cordero? Y para esto voy a contar una pequeña
historia de la sangre del cordero. Dice que había un hombre, estaban pasando un montón de corderos, de ovejas, y él tuvo que parar su vehículo, porque eran muchas, y aprovecha para preguntarle al pastor de las ovejas. Le dice: oye, yo he escuchado mucho de la sangre del cordero. ¿La sangre del cordero tiene algún significado especial? El pastor le dice: durante la época donde las ovejas paren, la oveja que pare se puede enfermar, queda vulnerable al frío, queda vulnerable a las enfermedades, queda vulnerable a los lobos. Ahora, cuando las ovejas tienen sus crías, que usualmente para la misma época, creo que es de marzo, abril, dice que hay ovejas que mueren, ovejas mamá. Se quedan esas ovejas bebé sin leche. Y dice que entonces también es al revés, mamás que se quedan con la leche y son sus bebés, sus crías las que mueren. Ahora, bien interesante, la oveja no da leche al que no es su hijo. Solo la oveja puede estar llena de leche, pero no adopta a ninguno de los otros, se morirían, los pequeños que se quedan sin leche. Ahora, para que no se mueran esas ovejitas que se quedaron sin mamá, mira lo interesante lo que hace el pastor. El pastor coge el bebé muerto de la mamá, corta su garganta y echa su sangre al ovejito que quedó vivo. Ahora la oveja mamá huele la sangre de su hijo en esa otra ovejita, lo adopta, le da leche y lo cría porque olió la sangre de su hijo en él. Iglesia, esto es exactamente lo mismo que hace el Señor por nosotros, aleluya. La sangre del Señor nos hace hijos legítimos. La sangre de Cristo Jesús se ha derramado en cada uno de nosotros y ahora olemos al Hijo verdadero. Olemos al Hijo verdadero, aleluya. Por eso Satanás no puede destruirnos, porque tenemos el olor de Cristo, aleluya. Dice Efesios 1:5. Que en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según su puro afecto y su voluntad, aleluya. Y para terminar, Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, aleluya. Y ese versículo es bien importante, Romanos 8:15. No hemos recibido espíritu de esclavitud, no tenemos que estar en temor, no hemos recibido un espíritu para andar en temor, en derrota, con cosas que no le agradan al Señor. No tenemos un espíritu esclavizado al pecado, no tenemos un espíritu, aleluya, que nos esté amarrando a lo malo, sino, aleluya, un espíritu de adopción, un espíritu que nos hace libres. Y dice la palabra que por ese espíritu es que podemos aclamar Abba, Padre, aleluya. Abba es como decir papá, papito. No cualquiera podía decir Abba, solamente un hijo. Ese Abba solamente le dice el hijo al Padre, y nosotros se nos ha dado la autoridad para llamar al Padre, aleluya, Abba. Santo eres, Señor. Iglesia, yo no sé lo que a lo mejor estamos pasando por diferentes situaciones, diferentes problemas, aleluya, pero el Señor no te ha dado un espíritu para que tengas temor. La sangre del Señor, aleluya, está sobre cada uno de nosotros. La sangre del Señor es la que nos hace más que vencedor, aleluya.